Buenos días. Buenos días. Askurukipan, takenitaki, askurukipan. Buenos días, ¿me escuchan? Askirukipa. Y sí, Yurikipan Sí. Yadishiri. Yurikipan, Skirukipan Yadishiri. Buenos días, ¿se Ya. escucha? Cuali que callantañani, ¿ya? Empezamos con lo que es este curso de Aymara básico, ¿ya? Antes de empezar, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A partir de las siguientes clases, vamos a empezar cantando, ¿ya? Cantar es una forma de poder aprender mejor lo que es la vocalización, ¿ya? Entonces, ahora les voy a compartir esta canción y los voy a pasar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Vamos a empezar con esto. Dice, Ukamapi Munataja, ¿no? Es de los Carcas. Voy a hacer una entonación, voy a hacer una, ¿cómo dice? Tónica se dice, ¿no? A ver, dice. Hupaq q'ulilaqa puninwa, hupaq chuymahanka puninwa, hani puniw utqaniti, uqamanpi munataqa. Llakitapuniw uñhasta, hachañakiw munasitu, hichaway saraway qhewa, tatitun hak'arusarqe, hanipuniw utkaniti, ukamampi munataja, ¿ya? Esa es la canción, ¿ya? Entonces, a partir de la siguiente clase vamos a empezar cantando, ¿ya? Al finalizar la clase les voy a pasar esta canción y el acceso al video para que ustedes puedan aprender con ritmo, ¿ya? Eso como indicación. Ahora sí, empezamos con la clase, ¿ya? Si han entendido eso, ¿no ve? Entonces van a practicar, ¿ya? Ahora sí. La otra clase hemos visto esto, ¿no? Lo que es la introducción, ¿no? ¿Qué significa una aproximación a lo que es el Aymara? ¿Dónde se habla? ¿Desde cuándo se habla? Y también, no desde cuándo, sino desde cuándo se estudia, se escribe, ¿no? Y la característica principal, ¿no? Aquí nos hemos quedado, ¿ya? Entonces, hemos dicho, el Aymara es un idioma que es sufijante, ¿no? Entonces, está conformado por varios sufijos, ¿no? Aglutina a partir de una palabra raíz, ¿ya? Eso hemos dicho que es tal vez la parte difícil, complicado para muchos, ¿no? Para poder aprender, ¿ya? Entonces, vamos a aprender la palabra raíz primero. Luego vamos a aprender sufijos, ¿ya? Por ejemplo, este sufijo es plural, ¿ya? Entonces, en español, por ejemplo, nuestro sufijo es S, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, decimos mesa, ¿no? Mesas, ¿no ve? Lo volvemos plural. Pero en Aymara, este sufijo es plural, excepto para verbos. Para verbos es otro sufijo, ¿ya? Entonces, digamos, esta palabra todos conocen, ¿no? Uta, ¿ya? Entonces, ahora yo quiero decir, esto sería casa, ¿no ve? Casa, ¿ya? Ahora yo quiero decir casas, ¿ya? Casas, ¿no? Plural. Ah, entonces simplemente digo uta, naka, ¿ve? Uta, naka, estoy agregando un sufijo. Esto va a decir ahora casas, casas. ¿Ah? Entonces, ahí estamos manejando un sufijo. Un ejemplo clásico, ¿sí? Que no es correcto, pero muchas veces en estas épocas, por ejemplo, electorales que se viven en Bolivia, se maneja mucho, ¿no? Por ejemplo, gila, ¿no? Gila,
o Gilata, Gilata, cualquiera de los dos, esto es hermano, ¿ya? Hermano, ¿ya? Hermano, singular. Gila o Gilata, hermano. Ahora, ¿cómo sería plural? Hermanos. Gilata, digamos, utilizamos esto, ¿ya? Gilata, Naka, ¿eh? Gilata, Naka. Esto ya diría hermanos. Pero en los discursos, ¿qué ponen los políticos? Dicen gilatanacas, cuyacanacas, ¿no? Ese. Esto es Spanish. No corresponde esto. Aquí ya estamos pluralizando. Entonces, gilatanaca, cuyacanaca, sulcawirinaca, ¿no? Simplemente no es necesario la S en Aymara. El sufijo naca es para pluralizar. ¿Se han dado cuenta? Aquí estamos trabajando un solo sufijo. ¿Ya? Vamos a conocer sufijos y con eso vamos a poder desarrollar. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que quiero demostrar es que en el Aymara básicamente utilizamos una palabra de raíz y a partir de eso lo que son los sufijos. Y así va cambiando el significado de las palabras, ¿no? Tal vez no tanto el significado como tal, sino va a cambiar vamos a decir, el resultado, ¿no? De la palabra con el cual estamos conjugando el sufijo, ¿ya? Entonces, esa es la característica principal. Bueno, ahora vamos esta pregunta también ya lo hicimos. Ahora vamos a aprender lo que es signografía. Esto tiene que aprenderse sí o sí, ¿ya? Esto como resumen. En Aymara tenemos 26 consonantes. Amut, Sayak, el Kanaka. 26 consonantes. Tres vocales. Hana, Sayak, el Kanaka. ¿No? Una diéresis, que sería el alargamiento, ¿no? Aru, Hiatatayire. ¿Ya? Y una glotal. Palchu, Kelka. ¿Ya? Estas son los elementos o con esto está conformado la escritura aymara. Pero no se preocupen, esto se traduce en esta tabla, ¿ya? Esta tabla tienen en la página, ya les he mostrado, los voy a volver a reiterar o reenviar el enlace, ¿ya? Entonces aquí tenemos 3, 6, 9, 12, 15, ¿no? 15, 16, 20, 22, 24, 25, 26. Ahí están los 26 consonantes. ¿Sí? Hasta aquí. Aquí están las tres vocales, ¿no? Ahí están las tres vocales, ¿no? Las tres vocales. Aquí son los 26 consonantes. Una glotal, ahí está la glotal. Una diéresis, ahí está la diéresis. ¿Sí? Solamente con esto se escribe el idioma aymara. Por ejemplo, en español tenemos el alfabeto, ¿no ve? Entonces, o el alfabeto, el abecedario, ¿no? Solamente esas letras utilizamos, ¿sí? No utilizamos otras letras, ¿correcto? Solamente la escritura está basada en el alfabeto o el abecedario. En el Aymara es exactamente lo mismo, ¿ya? No se llama alfabeto ni abecedario. Por ejemplo, alfa, beta, ¿no? Alfabeto. Abecedario, A, B, C, ¿no? En Aymara no se sigue ese orden, ¿ya? Por eso no se llama alfabeto ni abecedario, ¿ya? Pero esto sería su equivalente, digamos, en el Aymara, ¿ya? A esto se llama fonemas o grafías, ¿ya? Fonemas, porque es una representación gráfica de una letra que tiene un sonido, ¿no? Que tiene un sonido, ¿ya? Entonces, no se sigue el orden del español, por eso no vamos a conocer como alfabeto ni abecedario, ¿ya? Pero esto es su equivalente, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué está en este cuadro? En el idioma aymara, la clave es poder articular correctamente cada una de las palabras. Si ustedes no articulan correctamente, van a tener dificultad a la hora de pronunciar. Ahora, la pronunciación en el idioma aymara
es muy importante, ¿ya? Hay varias palabras que son interesantes. Por ejemplo, voy a poner aquí lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, chama, chama, esto, ya, esto es otra cosa, ya. Ahí está. Tres palabras. Esto es normal, ¿no? Como en español, chama, ¿no? Chama, ¿no? Es cha, ¿no? Chama. Ahora esto es con apóstrofe. Y ahorita les voy a explicar qué es apóstrofe. Pero la pronunciación sería ama, ama. Ahora esto tiene con H, ¿no? Esto sería chama. Chama, chama, chama. Chama, esto significa áspero, grumoso, ¿no? Grumoso. Chama significa difícil, ¿ya? Difícil. O puede ser fuerza también, ¿ya? Chama es una población, es un nombre, ¿ya? Nombre. Listo. Si no pronuncio correctamente, ya fui, ¿no? Otro, por ejemplo, tanta, ¿no? Tanta, tanta, anta, Eh, ¿ya? Tanta, tanta, anta. Tanta, reunión. Tanta, objetos, cosas viejos. Anta, pan, ¿no? Entonces, la pronunciación es muy importante, ¿no? Con que no pronuncies bien, el significado puede ser totalmente diferente. Por ejemplo, digamos, quiero ir a la tienda, quiero comprarme pan. Anta es pan. Entonces yo digo, tanta aljita. Tanta es cosas, objetos viejos, ¿no? Entonces me vas a reñir de la tienda, ¿no? Anda, búscate tus cosas viejas en tu casa, me va a decir, ¿no? Entonces tengo que decir anta, no tanta, ¿no? ¿Ya? Entonces la pronunciación es muy importante. Pero ¿cómo mejoro la pronunciación? Y eso es lo que dice aquí en esta tabla, ¿sí? En Aymara tenemos tres niveles de sonido, ¿ya? Las simples, cuando decimos simple, es exactamente igualito que el español, ¿ya? No tiene que complicarse, excepto lo que son los postvelas. Esto en Aymara, estos cuatro fonemas, tienen sonido propio, ¿ya? El resto es igualito que el español. Entonces, cuando decimos simple, es exactamente español, ¿ya? Exactamente la pronunciación es en español, ¿ya? Pero tenemos lo que son las aspiradas. ¿Qué son las aspiradas? Al momento de pronunciar, vamos a soplar como si fuera la F, ¿ya? Entonces, vamos a soplar, ¿ya? Al momento de pronunciar. Eso es aspirada. Luego tenemos lo que son los explosivos. Explosivo, al momento de pronunciar tenemos que hacer como que estuviéramos haciendo reventar algo en la boca, ¿ya? ¿No? mm, Haciendo reventar algo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, voy a hacer una prueba aquí y ustedes van a escuchar, ¿ya? Enseguida todos vamos a hacer. Entonces dice, pa, ¿no? Con la letra A estoy conjugando, ¿ya? Pa, normal, simple, español. Ahora, aspirada. Pa, pa, ¿no? Ya estoy soplando. Ahora explosiva. A, a. ¿Eh? Entonces, pa, pa, a. ¿Sí? Entonces ahí está simple, aspirada y explosiva. Ahora, explico un poco. Simple es cuando es igualito que el español, hemos dicho, ¿no? Igualito. No, no tiene nada. Aspirada cuando encontramos la H. Es decir, si buscan aquí, no hay la letra H. En español tenemos la letra H, ¿no? Es muda. En Aymara no hay la letra H, así suelta, así solito, independiente, no hay. ¿Ya? La letra H en Aymara ya está casado con otra letra, así voy a decir, ¿ya? Para que se entienda.
Entonces está con la P, con la T, con la Ch, con la K y con la Q. Con ninguna otra letra puede estar. No puede estar con la L, con la M. No. Simplemente ya así junto ya tiene sonido propio. ¿Ya? Entonces la H nunca va a estar de forma independiente. Siempre va a estar con estas letras nada más. ¿Ya? Entonces la aspirada simplemente se va a pronunciar con estas consonantes nomás. Pa, ta, cha, ca, ja. ¿Sí? Ahí están las aspiradas. ¿Cuántas aspiradas son? Cuatro aspiradas, nada más. ¿Ya? Entonces, la presencia de la letra H hace que las palabras sean aspiradas. ¿Ya? Luego tenemos la glotal. ¿Ya? La glotal. Esto hace que las palabras se pronuncien de forma explosiva. Ahora la glotal, no hay que estar adivinando en Aymara. Ahora, ¿con qué letra puedo colocar? Ah, aquí puede ser la glotal. No, ya están igual. Está con la P, con la T, con la Ch, con la K y con la Q. Ahí está la glotal. No va con ninguna otra letra, solamente con estas letras. Entonces, cuando se encuentra la glotal, se pronuncia explosivamente, ¿no? A, 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 ¿no? Solamente esas cinco, con esos cinco consonantes se va a pronunciar de forma explosiva. El resto, igualito que el español, ¿ya? Entonces, tenemos simple, aspirada y explosiva. Simple, aspirada, explosiva. Simple, aspirada, explosiva. Simple, aspirada, explosiva. Simple, aspirada, explosiva, ¿ya? Entonces, en Aymara tenemos tres niveles de sonido, ¿ya? Eh, Ahora, esto especifica aquí, ¿no? Ahora, en la parte superior nos dice bilabial, dental, palatal, velar, postvelar, glotal. El punto de articulación va a ser correcto, va a ser no correcto, sino importante para pronunciar de forma correcta las grafías. No sé si tengo aquí, vamos a ver. Ahí está. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Cuando pronunciamos con los labios, como la P, por ejemplo, ¿no? ¿No? Estos son bilabiales, ¿ya? Entonces, cuando pronunciamos aquí, ¿no? Juntamos los labios, ¿no? Pa, ¿no? Pa, ¿no? Entonces, esto es la P y todas sus variantes, ¿ya? ¿Ya? Ahora decimos dental, ta, ¿no? Esto es la T y todas sus variantes, ¿ya? ¿Ya? Ahora palatal. ¿Cuál es palatal? A ver, veamos el gráfico para que no se olvide. Palatal nos dice la letra Che. Entonces, palatal va a ser la H y todas sus variantes, ¿ya? Ahí está, ¿no? Velar sería la letra K, ¿ya? Entonces, K. Y obviamente todas sus variantes, ¿ya? Y tenemos el postvelar. Ahora, fíjense dónde está el postvelar, ¿ya? ¿Dónde? Eso es importante, ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Cada una de las letras tiene que pronunciar de forma correcta. Aquí no se trata de esfuerzo. El que más cuesta es la Q, porque tiene sonido propio. Ahora, más o menos pronuncia así. ¿No? Ah, no, no se trata de esfuerzo, sino pronunciar de forma correcta. Entonces, la letra Q se pronuncia en la garganta. Entonces van a decir K. A ver, digan todos K, K, A, K. ¿Eh? Ah, Ah, A, ese es el ah, sonido del idioma aymara, de la letra Q, ¿ya? Entonces pronuncien desde la garganta. Si no lo hacen eso, A, no les va a salir el sonido, solamente van a lastimar su cuerda bucal, ¿ya? Entonces muchas veces no distinguen con lo que es la K, ¿no? K es normal, español, ¿no ve? Entonces pronunciamos aquí K, ¿no ve? Fíjense dónde están pronunciando K, ¿no ve? K. Luego ahí K, mismo, K. Luego ahí mismo, K,
A, ¿no ve? Ahora, Ah, pa. Lo único que varía, Ah, la K pronunciamos aquí. La Q pronunciamos casi en la garganta. Pa. ¿Eh? ah, Pa. A. ah, ¿Ve? Ahora, repetimos todo. ah, Pa, pa, ah, A, ah, ah, ¿ve? A, ah, Ahora, dental. Ta, A, ta, ah, a. ¿Ve? A, Postvelar, debajo de del maxilar superior, ¿no? De los dientes superiores. Cha, A, ah, ah, A, a. ¿Ve? A, Ahora, ah, velar, la K. Ka, ah, ka, A, a. A, Ahora, postvelar. Ka, ah, a, A, a. ah, A, No, no, ka. A, a. La pronunciación, punto de articulación, es aquí. ¿Ya? Entonces tengan claro eso de la pronunciación. Si no lo hacen, por esto no van a tener dificultad. La P, la T, la H, ¿no? Es común. La K también. Igual, en español es igual, ¿no? K, ¿no? ¿Sí? La dificultad está aquí. Entonces, ahora ya saben dónde tienen que articular. Si no articulan aquí, ahí está la dificultad, ¿ya? Entonces, ahora vamos a repasar, ¿ya? Vamos a repasar, es decir, la pronunciación, ¿ya? Yo voy a hacer primero todito, luego van a hacer ustedes, van a repetir después de mí, pero escuchen primero, ¿ya? Entonces, decimos lo siguiente, voy a habilitar mi puntero láser, ahí está. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, a, ja, a. Listo. Aumentaremos a eso la X, ¿ya? Esto es lo que vamos a pronunciar ahora. Esto es igualito que el español, así que no van a tener dificultad. La letra X. La letra X, por ejemplo, si escribo en Aymara, no sé, no en Aymara. En español, con la letra X, sonidos ksha, ¿no ve? ¿No ve? Por eso se llama X, ¿no ve? Tiene sonido en español, ¿ya? Saxofón, ¿no ve? Ese es su sonido. En Aymara, no, no es ese sonido, ¿ya? En Aymara es como la J, ja, ¿no ve? Ja, ¿no ve? Conjugando con A, pero fricativa. Van a pronunciar igualito que la J, pero al momento de pronunciar van a ser fricativa. ¿Qué significa? No van a decir ja, ¿no? Si, por ejemplo, si conjugan con A, no van a decir ja, van a decir ja, ja. Ese es el sonido del X, de la X en Aymara. Tiene sonido propio. Ja. Por ejemplo, digan ja, o. ¿No? Ja, normal. Ja, o, ¿no? Estoy diciendo esto. Ja, o. ¿Ya? O. ¿Eh? Esto es picante, ¿ya? Picante, por ejemplo, la yahua picante, ¿no? Ese es picante, ¿no? Ja, jo. Wale jajorakisma guay amaja, ¿no? Muy picante es tu ají, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Como la J, pero fricativa. Ese es el sonido. Entonces, vamos a aumentar a esto, ¿ya? Toda esta fila es complicadito para muchos, para los que están viendo principalmente por primera vez, ¿ya? Entonces, vamos a Una decir, consulta, disculpe, ¿y la J simple cómo se pronuncia? Gracias. normal, pues, ja, español. Pachi, pachi. Ok, muy bien. Todo lo que es simple, por ejemplo, todo esto es igualito que el español, igualito, excepto esto, no tiene sonido propio, ¿no? La J, la S, todo esto, ¿no? La I, la U, todito es español. No hay dificultad ahí, ¿ya? Muy bien, entonces han escuchado la pronunciación, ahora todos van a repetir después de mí. Repeat after me. Ya, todos. Enciendan sus micrófonos. A ver, voy a ver quiénes no están encendiendo. Toditos tienen que encender. Enciendan, 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 enciendan. Tiene que practicar, ¿ya? Esa es la clave del bien, éxito. Ya, todos. Pa,
Pa. ha, a, A. ta, Ta. tha, Ta. a, A. cha, Cha. cha, cha, ka, Ka. kha, a, ha, Ka. kha, a, ha. Eso, muy bien. Ahora practiquen todos. Medio minuto. Practiquen, practiquen, practiquen. Uno por una, cualquiera voy a llamar para pronunciar. Ya, practiquen. Muy bien. Waliki, waliki. Ya. Ahora vamos a practicar todos, ¿ya? Todos, en todo caso, uno por uno, ¿ya? A ver, vamos a empezar por Gregorio Efraín. Gregorio, Askeruskipan yatsiri. Ascruquipan. Adelante. Yo Pa, te- pa, a, ta, sta, a, cha, 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 ka, 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 y ja. Ya, a ver, Blanca Fernández. A ver, Blanca.
자, 가, 자. 자, 아, 아. 가, 가. 거, 가. 가. Ya, hay que mejorar. A ver, lo que está haciendo Blanca es interesante y de hecho eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, aspirada, es soplando. Entonces, fíjense aquí, mira, mira, tengo una hoja, ¿no? Entonces digo pa, ¿no? Pa, ni se mueve la hoja, ¿no? Solo mi mano está temblando ahí. Pa, 가. nada. Ahora digo pa, pa, ¿ven? Pa, ¿sí? Pa, ¿ya? Ahora a, 아, normal. Entonces, ahora, ¿por qué es eso? Porque solamente cuando es aspirada tienen que soplar, ¿ya? Ahora están pronunciando algunos como si fuera aspirada todo, ¿no? Pa, 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 ¿no? No, es normal, hemos dicho el simple. Pa, 아, pa, 아, a, ¿eh? 아, Ta, 아, cha, 아, a, 차, 차, cha, 차, cha, 차, a, 어, ka, 아, ka, 가, a, ka, 가, a, 거, a, 어, a. 가. ¿Sí? Listo. Ese es el sonido, ¿ya? A ver, vamos a seguir. A ver, Javier Orlando Cáceres. A ver, Javier, encienda su micrófono. Vamos. Pa, a, a, ta, ta, a, cha, cha, a, ka, 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 ja. Ok, muy bien. Lo único que te ha fallado es la P aspirada, ¿ya? Muy bien. Siga practicando. A ver, Celeste Rosel. Celeste. Está bien, profe. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ca, No, cha. ca, Ahí estás aquí. A ver, cha, vamos. Ya. cha, cha. Ca, ca, ca. La Q. Em, ca, ca, ca. X. Em, ca. Ya. Aspiradas y simples hay que practicar, ¿ya? Aspirada es soplando. Ja, ja, cha, ja, ja. Y explosivo es 아, a, a, 아, a, 다, a, 다, ¿eh? 아, Eso. A ver, Elisenda, a ver, vamos. pa, pa, a, ta, ta, a, ja, cha, cha, ga, ka, 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 a, ja. Eso, muy bien, siga practicando. A ver, Patricia, adelante, Patricia. Askerugipan Yatishiri. Haz que Uruquipan, a ver, dale. Pa, pa, a. Ta, ta, a.
sha, sha, cha, ka, ha, ka, ha, ha, a, ja, Eso, muy bien. Walik. vale. Ya, a ver, uno más. A ver, Mariana Quispe, a ver. Pa, pa, ta, 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 cha, 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 ka, 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 ja. Eso, muy bien. Seguir practicando, ¿ya? Todos tienen que practicar todas las mañanas, por lo menos las primeras clases de este mes. Vamos a repasar la pronunciación, ¿ya? Tienen que dominar la pronunciación porque si no, no van a poder escribir. Por ejemplo, si ahorita les doy unas palabras dictado, mañana vamos a escribir, no lo van a lograr porque no van a poder entender lo que estoy diciendo, ¿no ven? Pero si ustedes se familiarizan con la pronunciación, no van a tener ninguna dificultad a la hora de escribir. ¿Ya? Entonces, reitero, en Aymara existen las simples, es igualito que el español, las aspiradas es soplando, ¿no? Fa, fa, ¿no? Soplando. Y lo que son las explosivas, como haciendo reventar, ¿no? Ah, exageren, ¿ya? Y luego ya van a pronunciar normal, ¿ya? Eso, ¿no? Y también he dicho que en Aymara la Q, la Q aspirada, la Q simple, perdón, explosiva, y lo que es la X tiene sonido propio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en español, esto, la Q no tiene sonido propio. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que, entonces necesito la U, ¿no? Esto dice que, ¿no ve? Entonces, esto parece el sonido igualito que de la K, ¿no ve? Igualito. Entonces, este sonido no va en Aymara. Esto tiene sonido propio, como pa, la, ¿no ve? Pa, la, ¿no? Ka, ¿no ve? Ka, la, ka, la. ¿Qué significa kala? Piedra, ¿no? Piedra. Entonces, por ejemplo, eso se ha fonetizado en español, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una zona en La Paz, se llama Calacoto, ¿no ve? Entonces, Calacoto. ¿No? Pero en Aymara es su nombre, ¿no? Calacoto. ¿Qué es cala? Piedra. Coto, montón, montón de piedra. ¿Sí? Eso significa esto, ¿ya? Entonces, reitero, practiquen, 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 ¿ya? ¿Estamos claros, no ve? ¿Tienen alguna pregunta? Fíjate, Shiri, Sí, Patricia. mire, estaba leyendo en bilabial, cuando se unen los labios, ¿no? Sí. La